Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy, en este camino que seguimos haciendo de Cuaresma, nos toca también escuchar estas palabras del Señor que nos pueden sonar duras, ¿no? Pero que también, bueno, tienen una interpretación concreta porque el llamado es concreto, pero también es más profundo. Como decíamos los días anteriores, el Señor no nos llama solamente al revisar nuestro ayuno, al revisar nuestro trato con el prójimo, no nos llama a ver cuántas monedas damos o si soltamos un billete, nos llama a algo más así, nos donamos y nos damos al otro.
También en estos consejos que da el Señor hay que ver la parte radicalmente práctica, pero también la parte más profunda. Y fíjense, yo venía insistiendo en las misas que me tocaban a mí, o sea, yo no escribo la Biblia, me tocaban esas lecturas, y hoy vuelve a decir lo mismo la primera lectura. Ustedes serán santos porque yo, el Señor Dios, soy santo. Los debo tener cansados ya de decirlo, pero no lo digo yo, es que me tocan estas lecturas a mí. Y nos insiste el Señor en esto. ¿Por qué? El tiempo de Cuaresma nos está insistiendo que ni vos ni yo vamos a ser santos por nosotros mismos. Vamos a ser santos porque Él es santo. Y para poder cumplir todo lo que nos proponga el Evangelio y los Evangelios, lo vamos a poder hacer si dejamos que la santidad de Dios entre en nosotros. Y acá tenemos que hacer un esfuerzo por discernir, pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a ver cuánto de lo bueno que veo en mí y de lo santo que veo en mí es verdaderamente santo porque viene de mí y yo me considero santo porque me lo adapto a mí, y cuánto es porque realmente el Señor me está volviendo bueno, bondadoso, justo, y cuánto es mi justicia humana, cuánto es mi juicio humano, cuánto es mi mirada humana que yo estoy poniendo sobre el otro, y cuándo estoy dejando, bueno, que el Señor me haga escocer, como decía los otros días, y me obliga a veces un poco a ensanchar mi mirada, a ensanchar mi corazón y poder dejarme cuestionar. En la oración colecta, la primera oración que hacíamos en la misa decíamos: conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos en tus enseñanzas. Qué profundo, ¿no? Lo que leímos al principio. Lo leemos así, muy como al pasar, pero qué profundo. Y cómo el Señor y la liturgia no da puntada sin hilo. Conviértenos a ti, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos en tus enseñanzas. Porque si no, las prácticas cuaresmales no son provechosas. Hacemos ayuno, hacemos limosna, hacemos todo lo que queramos, ¿no? Podemos hacer la filita ordenada, hermosa, para comulgar en la boca la sangre y el cuerpo de Cristo, asesinando al vecino con la lengua o en el corazón. Para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos en tus enseñanzas. Y el Señor nos está diciendo otra vez más: ustedes serán santos porque yo soy santo. No porque ustedes se van a hacer santos por sí mismos, no, porque déjenme entrar en su corazón. Pídanme, pidan al Espíritu Santo. No voy a ser santo porque suba a mi Instagram, a mi Facebook, a mi WhatsApp la oración de tal. Eso no me va a transformar en santo, me va a ayudar la oración. Pero lo que me va a ayudar es que yo invoque al Espíritu Santo para que deje entrar eso que el Señor pone como mediación
para tocar mi corazón y para transformarme. Tristemente, si no, nos pasa que hasta nos acercamos a las cosas de Dios para vigilar al otro o ver y nos perdemos del centro. Entonces fíjense lo que hemos pedido en la oración inicial. Y fíjense que siendo lunes ya del primer domingo de Cuaresma, ¿no? Después de haber pasado el miércoles de ceniza, jueves, viernes, sábado, primer domingo de Cuaresma, vuelve a decirnos, ustedes serán santos porque yo, el Señor Dios, soy santo. Se nos tiene que grabar a fuego esto en el corazón. Entonces podríamos decir que la finalidad o el fin de toda la ley y de todos los preceptos de Dios, pues sabemos que para los judíos estaba la ley, pero también habían un montón de preceptos, todas las indicaciones, preceptos son esas indicaciones que fueron agregando, que Dios ha dado, es con el fin de nuestra santidad. La finalidad de llevarnos a la santidad, no al mero cumplimiento, sino llevarnos a la santidad. El cumplir la ley de Dios está en función de hacernos santos, de que nuestro corazón se transforme. Por eso la observancia de estos que expresa de alguna manera el estado de santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros podamos cumplirlos, vamos a estar pudiendo seguir. El Señor nos va trazando como a los pájaros, ¿no? Un caminito de miguita de pan. Nos va trazando un camino de preceptos. Estos días la liturgia nos invita a preparar y a trabajar sobre un modo de vivir. Nos está invitando a trabajar sobre un modo de vivir, no sobre un modo de decir. No sobre a ver qué oración encuentro hoy para subir a la red social. Nos está invitando a un modo de vivir, a cambiar nuestro modo de vivir, a que realmente yo vea, esto tengo que erradicar de mi vida. Tengo que tener la fuerza de voluntad. Señor, dame la fuerza de voluntad para que lo pueda hacer un costado. Este es el tiempo. Señor, me lo quieres dar. Me lo quieres dar. Nos lo quiere dar. Este es el tiempo de gracia en que el Señor nos lo quiere dar. Quiere enfocar nuestra vista en eso. Y en nuestro modo de vivir nos vaya, como decíamos antes, conduciendo a la santidad. Como decíamos, una oruga no espera un milagro. La oruga espera una transformación. Nosotros muchas veces esperamos que el milagro nos saque la papa del fuego. Y a veces el milagro que nos está dando Dios es abrirnos puertas para una transformación. Y a veces no sabemos ver ese milagro. Nos está bendiciendo. Te ha bendecido, me ha bendecido, nos ha tocado, ha movido nuestro corazón, nos tiene aquí, nos tiene abiertos, nos tiene a los pies de la Virgen para contar con su ayuda para poder hacer este camino. Nos viene invitando a hacer ese camino. Entonces, no nos pongamos mal si el milagro no nos viene porque así no me salieron alas de colores extraordinarios y maravillosos. Miremos
esas puertas que el Señor ha tocado, que ha tocado nuestro corazón y nos ha invitado a un camino de transformación. Qué maravilloso. Pensemos en la Magdalena. Nunca se olvidó de ese día en que el Señor la redimió y la liberó, la hizo sentir perdonada. Quitó de ella los 7 espíritus, los malos espíritus, quitó de ella, pero luego ella tuvo que hacer un camino de transformación en el que tuvo que seguir peleando, en el que tuvo que seguir renunciando. ¿O pensamos que María Magdalena nunca más tuvo la tentación de volver a mirar atrás? El Señor lo dijo. El Señor y el Espíritu limpian la casa, pero después viene uno más fuerte que mete, ¿no? Y pueden venir otros peores. Muchas veces nos vendrá la tentación de volver a. Entonces, yo no tengo que ponerme mal porque el Señor no obró el milagro de ponerme alas de mariposa en la espalda. No tengo alas de ángel. Me ha abierto puertas para que yo pueda transformar mi vida, para que pueda transformar mi corazón. Y estamos en este tiempo de Cuaresma para entrar como orugas, no como mariposas. No estamos en el tiempo de Cuaresma para entrar revoloteando, soy maravilloso y estoy rodeado de pecadores. Te equivocaste, si vas así, se te fue la Cuaresma. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos en tus enseñanzas. ¿No tienes alas de ángeles? ¿No tienes las alas de mariposas que querías y deseas? Bendito sea Dios. Tenemos este camino para dejarnos transformar y dejarnos llevar por Él a la santidad. ¿Por qué? Ustedes serán santos porque yo, su Dios, soy santo. Y creemos que estamos volando con alas esplendorosas sobre este templo y haciendo el mejor servicio y el mejor sacerdocio y que esto, y nos vamos a guiar por si comentan esto o si tengo muchos likes, estamos fritos. Hemos puesto la mirada no en el Señor, la hemos puesto en nosotros y la hemos puesto en el mundo, la hemos puesto en el aval del mundo. ¿Se entiende, no? Entonces esta lectura nos propone y nos resume una lista de lo que está a la base de poder hacer este camino. Esta primera lectura nos da toda una lista resumida de lo que está a la base para que nosotros podamos hacer este camino de oruga. Y es importante acoger el llamado y centrarnos en eso, porque no es una ley muerta. Luego el Señor la lleva a plenitud con el amor, porque no sirve de nada cumplir con esto sin amor. Y lo veremos, porque yo ahora voy a leer solamente el resumen de la lista. El resumen de la lista porque nos va a servir para nuestro propio discernimiento. Escúchenlo porque nos va a servir para la confesión. Y por ahí a más de uno y a mí mismo nos toca en algo y nos dice, esto yo tengo que confesarlo. Te lo anotás acá en un papel, donde quieras, pero nos puede iluminar y verán que es lo último que dice el Levítico, que luego el Señor lo resaltará y dice que eso es lo que Él va a llevar a la plenitud. Entonces, al repasar esta lista, nosotros nos podemos preguntar,
¿Lo estamos cumpliendo? A medida que yo vaya leyendo, que esta sea la pregunta. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Y este cumplimiento es con el corazón? ¿Es con el corazón? ¿O no me sale con el corazón? Ojo, en esto de que las cosas nos hagan con el corazón, todos estamos en proceso, ¿eh? Pero el mal se nos puede filtrar. No robarás. No mentirás. La cosa se complica. Hasta robar estaba medianamente fácil. Porque también podríamos decir, podemos no robar cosas materiales, pero podemos robar otras cosas. Podemos robar dignidad, porque el Señor nos llama a mirar al necesitado, a no despojar al otro. Ya veremos lo que dice el Señor, pero no robarás pueden implicar muchas cosas. No mentirás. Ni se engañarán unos a otros. Literal, lo hemos leído, lo han leído en la primera lectura. Ni engañarán unos a otros. ¿Cómo van mis mensajes de WhatsApp? ¿Cómo van mis charlas con la vecina de arriba, de abajo y de al lado? ¿Cómo va la charla con mi vecina y mi vecino del trabajo, de mi jefe? ¿Cómo va mi charla con el cura de la otra parroquia o de mi superior? Ninguno estamos fuera. Ninguno estamos fuera, ¿eh? Esto está para todos. ¿Eh? En esto entramos todos. Ni se engañarán unos a otros. Fíjense cómo se nos pasó, ¿no? Al leer la primera lectura. Pero qué fino que es. ¿Y cuánto podríamos revisarlo? No jurarás en falso. No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás. No oprimirlo. Hay tantas maneras de oprimir. Oprimir también es hacer sentir mal. Es hacerle sentir al otro que no sirve. Es oprimirlo como persona, oprimirle su dignidad. O por ahí te oprimes tú. Por ahí uno mismo se oprime, se auto maltrata, ¿no? Ni lo despojarás. Podemos despojar al otro de muchas cosas, no solamente de bienes materiales, ¿no? De lo mismo que acabamos de repetir ahora, para no extender. No retendrás el salario del jornalero, no solo el que tiene un empleado, ¿no? A veces te prestan algo y dejo de dárselo para retengo lo que el otro necesita, a veces, ¿no? Pero bueno, esto ojalá lo escuchen los que están más arriba en muchos sentidos, en los trabajos y en nuestros gobiernos. No digo el gobierno, digo nuestros gobiernos. No retendrás el salario de tu jornalero, porque después se jura sobre la Biblia con mucha facilidad, pero la ley de Dios por la que se jura es esta, ¿no? Y acá
Yo no escribo la Biblia, lo siento. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. Qué difícil no juzgar injustamente, ¿no? Acá podemos pedir al Espíritu Santo, ayúdame a juzgar sanamente al otro, a juzgarlo sanamente. No favorecerás arbitrariamente al pobre ni te mostrarás complaciente con el rico. ¿Se entiende lo que quiere decir? No favorecerás arbitrariamente al pobre para utilizarlo, para comprármelo. Con lo que necesite, puede necesitar plata o puede necesitar otra cosa. O un paquete de comida para tener los votos. O traigámoslo a nuestra vida. Otras cosas que no son materiales, pero que no son dinero, pero, o también dinero, pero puedo darle lo que necesite para que después me deba y servirme de esa persona. Ni te mostrarás complaciente con el rico. No te dejes comprar. No dejes de decirle y corregir al que tiene. No te dejes dominar por el que tiene. No dejes que te compren tu alma. Porque te están beneficiando en algo. Me están beneficiando en algo, pero lo que sí es sí y lo que es no, aunque después piensen mal de mí, que te importe y que me importe tres pepinos. Lo que es sí, lo que es no, lo que es justo. No ser con el que te está favoreciendo condescendiente por ese interés o por miedo, porque te estarán dominando, te estarás dejando dominar, estarás vendiendo tu alma. Juzgarás a tu prójimo con justicia, no difamarás. No difamarás. No difamarás. Qué difícil. ¿Cuántas difamaciones podemos hacer? ¿Con razón o sin razón? Pero son difamaciones. Alguien me hizo algo a mí. Alguien se puede llevar mal conmigo. No tenemos por qué llevarnos todo bien. No tenemos por qué llevarnos todo bien. Pero yo no puedo transmitir mi experiencia con otro a la humanidad. No me puedo convertir en un Hitler que quiera que todos eliminen al que a mí, con el que yo pude tener una mala experiencia. No difamarás. Ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Y poner en peligro la vida del prójimo implica muchas cosas, no es solamente arrimarlo a la cornisa del balcón. No ponerlo en peligro. Que cada uno lo piense, somos inteligentes. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Acá estamos todos apretados por la prensa, el corazón, ¿eh? Se nos cae del pecho a todos. Acá no zafamos nadie. No zafamos nadie. Yo creo que no zafamos nadie. Ni los de arriba, ni las de arriba, ni los de abajo. No odiarás a tu hermano con el corazón. Es un trabajo porque tenemos el corazón herido. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. Nos lo decía otro texto los otros días. Cuando hay que reprender, hay que reprender. Y acá, bueno, pidamos la gracia de reprender, como decía San Francisco, la corrección fraterna. Pidamos la gracia de la corrección fraterna, pero
también el discernimiento de Jesús para poder ponerle límite al demonio, como lo hizo con Pedro, y al Espíritu Santo. Y también que podamos reconocer, bueno, me he excedido, esto tengo que corregirlo. El mal se puede servir por esto, porque el mal sabe dónde tocar, ¿eh? El mal sabe dónde hacerte encender. Entonces también es un modo de aprender a poder dominar nuestras pasiones, ¿eh? No serás vengativo, no serás vengativo. Pedir esta gracia, ¿no? Me han hecho daño, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Señor, quita el rencor de mi corazón y ayúdame a no ser vengativo, a no devolver mal por mal, a bendecir al que me lastima, a bendecir al que me ha hecho algo malo, a poder bendecirlo, aunque no pueda tener una amistad, aunque no pueda tener un trato, a que no pueda tener una relación en mi corazón y en mi oración, bendecirle. Pedir la gracia en el momento en que estoy siendo abofeteado, Señor, bendícele. Necesitamos pedir esa gracia. Necesitamos pedirla porque si no necesitamos pedirla, estaríamos todo en este momento flotando con ala de mariposas y de ángeles. Necesitamos pedirlo. O sea, me animo a decir que necesitamos pedirlo. No serás vengativo ni le guardarás rencor. Y aquí viene la última. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La que el Señor toma y lleva a la plenitud y que en su momento, llegado el momento, dice, ustedes han visto que, y dice, ámense como yo los he amado. Ya venía diciendo, ¿no? Amen como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Nos manda, ¿no? Amar al enemigo. Nos da el mandamiento del amor. Toma amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ya está en el Levítico. Porque el Señor es la ley llevada a plenitud, es la ley hecha carne, que vino, como dijo, no para abolirla, sino para llevarla a plenitud. Por eso en Jesús están todos los acentos y todas las comas de la ley. Por eso no se puede quitar ninguna. Él la lleva a la plenitud. Por eso recordamos que la Cuaresma es un tiempo de trabajo espiritual. Es un tiempo de trabajo espiritual. Un hermoso tiempo. Ustedes no se tomen estas homilías como, madre mía, cómo nos está dando. No, primero no escribo la Biblia y segundo es el tiempo de Cuaresma y esto nos toca a todos. Yo comparto la reflexión que también me toca a mí. Por eso el Salmo nos dice con toda claridad, la ley del Señor es perfecta, conforta al alma. Si nosotros pudiéramos cumplir esta ley, nuestra alma sentiría paz. Nos sentiríamos confortados con esa presencia del Señor. Podríamos sentir la dulzura porque tendríamos esa pureza de corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Estos preceptos no están para machacarnos. Y eso es lo que viene a explicarnos Jesús. Que estos preceptos que lo vivían para agobiarse, para atormentarse, para autoflagelarse, nosotros no lo vivamos para eso. Lo vivamos como la oruga, como un camino de transformación, como un camino de santidad. No te quedes en tu pecado, no te quedes en tu vida de pecado. Te has confesado, has sido redimido, has sido redimida. Y si tenés algo que confesarte, si yo tengo algo que confesarme, bendito sea Dios mientras tengamos sacerdotes en la tierra
porque podemos confesarnos y recibir esa bendición de ser sanados en nuestro corazón y no quedarnos atados al yunque de nuestro pecado. No te quedes en tu pecado y entremos en el camino de la oruga. Los preceptos del Señor alegran el corazón. No vino para entristecernos con la ley, vino para alegrarnos con la ley. Porque si dejamos que Él nos ayude a vivirla, nuestro corazón va a estar alegre. El versículo antes del Evangelio nos centra en la enseñanza y nos dice: en la medida en que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Ahí está la enseñanza. En la medida en que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. ¿Alguna de estas cosas que hemos leído la hiciste con el más pequeño? Me lo hiciste a mí. Y alguna de las cosas buenas que el Señor también señala en el Evangelio: visitaste a un enfermo, le diste algo de alimento, le diste esto, me lo hiciste a mí. Nuestra vida no es o uno o lo otro. Es, a veces vengo, hago el servicio y Señor, te lo hice a ti, lo he querido hacer al más pequeño, pero mira tu corazón. Si lo quieres hacer como veíamos en la otra misa, si lo quieres hacer por el más pequeño, para trabajar por Jesús y por María, o para ser visto. Ahí es donde tiene que estar nuestra vigilancia. Si yo predico para ser aplaudido, para tener un gran número de gente en una red social, para que me digan vos tenés poder, estoy frito. Me equivoqué. Me equivoqué porque el Señor no me llamó al sacerdocio para eso, sino para trabajar para Jesús y para María. Y a cada uno de nosotros nos llama para eso. Y el Señor lo decía: el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Entonces, aquí es donde se resume y donde nosotros tenemos que ver. Si lo hice para eso, entonces en mi vida hay de las dos cosas. Hay veces que le haré cosas que me salen bien y hay veces que haré cosas que me salen mal. Y mi error y mi equivocación las pondré en manos del Señor, porque todos erramos, todos nos equivocamos. Pero tengo que vigilarme para ver, porque hay gente que trabaja para el mal y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Entonces tenemos que ser astutos y ver si el Señor me está haciendo, si el mal está haciendo que yo esas cosas las haga para mi orgullo, mi vanagloria, para adquirir un hueco de poder, un estatus, un puestito, sea la mitra, sea lo que sea, sea lo que sea, puede ser hasta pasar la canastita o el servicio que haga en lo que sea, como decía la otra vez, o dar la bolsa de comida en Cáritas, lo que sea para gloria de Dios. Porque quiero aprender a verte en el pequeño, Señor. Y si en otra cosa te hice daño, porque también se lo hice al más pequeño, o al mediano, o al grande, o al gordo, o al flaco, Señor, te pido perdón. Y el Señor te va a perdonar y el Señor me va a perdonar. Porque para eso vino. Y esa es parte de entrar en el proceso de la oruga. No entro en el proceso de la oruga si no le hago caso al Señor en el Evangelio. Porque Él nos advierte: lo que hagas al más pequeño me lo vas a estar haciendo a mí. ¿Cuándo? Cuando me diste de comer, cuando no me diste de comer. Cuando me despojaste, cuando no me despojaste. Cuando me bastardeaste, cuando no me bastardeaste. Cuando me trataste mal, cuando me trataste bien. Todo lo que dice en el Levítico, que el Señor lo expresa en acciones absolutamente concretas de la vida.
Entonces, si queremos ver qué nos dice el Levítico, leamos lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio. No me quiero extender más porque está claro, ¿no? Está explicado. El tema es poder vivirlo. Por eso, no nos olvidemos que Jesús veía todo ante sus propios ojos y tenía todo esto ante sus propios ojos. Y que mientras él fijaba su mirada en la persona, lo decía el otro día en una misa, mientras él fijaba su mirada en la persona que en el tullido o en el paralítico que necesitaba ser sanado, recuerdan en sábado, los fariseos tenían su mirada ¿dónde? En ver si sanaba en sábado. Es la enseñanza de Jesús. No, la ley, mírala si le hago el bien, no si lo hago el mal. Por eso Jesús veía todo esto ante sus ojos. Por eso dice lo que dice. Veía que la ley no estaba bien interpretada. Tampoco por nosotros. Tampoco por nosotros. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo es mi mirada? ¿Estoy mirando el tullido y el paralítico que necesita sanación o estoy mirando si cura en sábado? ¿Dónde está puesta mi mirada? No olvidemos que los que buscaban acusar a Jesús, al ser interrogados, se callan la boca, guardan silencio, pero es un silencio falso. Callaron en una falsa reserva fingida que los encerró en su modo de pensar, los encerró en su fundamentalismo, los encerró en buscar la manera de acusar a Jesús. No les abrió a decir, es verdad, la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Se quedaron en buscar, se llama hijo del hombre, quién tiene autoridad de curar en sábado, quién tiene autoridad de perdonar los pecados. Pues, si no somos capaces de vivir las cosas sencillas, San Francisco nos decía, haz primero las cosas pequeñas y te sorprenderás haciendo lo imposible. Si no somos capaces de hacer las cosas pequeñas y sencillas, nos va a ser mucho más difícil hacer las cosas grandes. De la misma manera al revés. A veces hacer las cosas grandes nos ciegan y nos impiden ver que a veces no estamos haciendo lo pequeño y a veces nos metemos en grandes obras y descuidamos. Qué bien, hoy fui a misa, a la medalla milagrosa, prediqué, celebré la misa, dimos la medalla, qué bien. Y a mi madre vengo y le pego con un bat de golf en la cabeza. Es decir, ¿cómo trato al que está al lado? ¿Cómo trato a mi pariente? ¿Cómo trato a ese pariente enfermo que por ahí hace mucho no visito? ¿Cómo trato a ese que por ahí no me visita? ¿Cómo trato a los que están más cerca? Y sí, ¿cómo trato al que me propuse prestarle un servicio en mi parroquia o mi comunidad de turno? ¿Se entiende? Porque si yo logro poder tratar bien en lo pequeño, me va a ser más fácil poder lograr aquello imposible o que me parece imposible y me voy a sorprender pudiendo hacer lo que se me supone imposible. Y si no somos capaces de vivir las cosas sencillas y lo más sencillo, qué difícil será lo que hagamos por los demás
en dos sentidos. Qué difícil será lo que hagamos por los demás y qué difícil se nos hará hacer algo por los demás. ¿Se entiende la diferencia? Qué difícil será lo que hagamos por los demás porque lo haremos entre riñas y disputas, y qué difícil será que haga algo por otro. Porque haré algo, sí, pero recordemos que a los ojos de Jesús la monedita grande era la de esa abuelita, ¿no? Esa cosita pequeña a los ojos humanos. Por eso, para terminar, Señor, reconozco que tú eres santo y que solo por tu santidad yo puedo ser santo, que soy un miserable, que solo por tu gracia puedo mejorar y entrar en el camino de santidad. Hoy quiero ponerme ante ti como una oruga. San Francisco se llamaba un gusano inmundo. Quizás tendríamos que aprender de esas palabras y también nosotros sentirnos ese gusano, esa oruga que entre en el camino de conversión al que el Señor nos llama para que un día, por ahí no en este mundo, pero se nos desplieguen esas alas con las que queremos poder entrar al cielo, esas alas de santidad que queremos para nuestra vida. Señor, danos la gracia de entrar por el camino de conversión que vos nos pedís. Danos la luz para poder ver nuestros errores y nuestros defectos. Danos la humildad, ilumínanos, Señor, nuestra miseria y nuestra tiniebla, la humildad de poder reconocerlo en nuestro corazón y de poder dejarnos corregir por ti. Que así sea. Amén. Pedamos la intercesión especialmente hoy de nuestra Madre la Virgen Inmaculada.